El sol veneciano brillaba en los canales mientras Marisol Everhart se apoyaba en el alféizar de mármol de la ventana de su habitación de hotel. 27 años, una figura grácil, ojos marrones vivaces y dedos siempre manchados de tinta eran las señas de identidad de una aspirante a escritora. Ridículamente, estaba en Venecia, la ciudad que describía en su novela, por primera vez desde la comodidad de su pequeño piso de Brooklyn. ¿Disfrutando de las vistas, Mrs. Wayland? La voz de Rexford llegó desde el fondo de la habitación. Aún se estremeció al oír el nuevo apellido. Señora Wayland, esposa de Rexford Wayland, un editor de 42 años cuyo nombre hacía temblar a los aspirantes a autores. Alto, con el pelo oscuro salpicado de canas y los ojos azules siempre fijos en ella, parecía más un ave de presa que un héroe romántico. Increíble, respondió Marisol volviéndose hacia su marido. Parece que nunca me acostumbro. ¿A la vista o a mí? Rexford sonrió, ajustándose los gemelos de su camisa blanca como la nieve. Incluso en vacaciones estaba impecable. Marisol sonrió, recordando su primer encuentro, una velada literaria en Manhattan, 9 meses atrás. Había ido allí con el único propósito de presentar el manuscrito de su novela a alguien de Wayland Press. 4 años de intentos infructuosos de ser publicada y por fin, una novela en la que había puesto toda su alma. El lado oculto de la luna es la historia de una mujer que crea una nueva identidad para vengarse de quienes arruinaron su vida. Y en lugar de un editor novato, se enfrenta al mismísimo Rexford Wayland. ¿Siempre eres tan descuidada con lo que escribes?, preguntó entonces, mirando las páginas arrugadas. Solo las que podrían cambiar mi vida, replicó ella, sorprendida de su propia audacia. Algo brilló en sus ojos. ¿Interés? ¿Curiosidad? ¿Un cálculo? Nunca se dio cuenta, pero una semana después la llamó personalmente y un mes más tarde estaban cenando en un restaurante con vistas a Central Park. ¿En qué piensas? Rexford se acercó a ella y le puso las manos sobre los hombros. En nosotros, respondió Marisol con sinceridad. Todo sucedió muy deprisa. En el negocio editorial hay que saber reconocer el talento con rapidez y... Se inclinó hacia ella, rozándole el cuello con los labios. Belleza. La boda fue modesta. Solo amigos íntimos y colegas de Rexford. Marisol, criada en hogares de acogida del Medio Oeste, no tenía a nadie. Su única familia eran los personajes que creaba sobre el papel. El día de su boda, firmó un contrato para publicar The Shadow Side of the Moon con Wayland Press. Rexford insistió en que su libro se publicara en la editorial de su marido. Sería simbólico. Deberíamos irnos. Rexford echó un vistazo a su reloj. He reservado mesa en la Caligini para 8. Pero solo son 6, dijo Marisol sorprendida. Hay un sitio que quiero enseñarte, una librería que tiene más de 400 años. Te gustará. Deambularon por las calles de Venecia y Marisol absorbió cada detalle. El olor del agua, los murmullos de los turistas, los gritos de las gaviotas. Su mente de escritora lo captaba todo, creando nuevas historias. Mira. Rexford señaló una pequeña tienda con un letrero desvencijado. Libri Antiqua. Aquí se venden primeras ediciones de los libros más raros. Dentro olía a papel viejo y al polvo de los siglos. Mientras examinaba los lomos, el teléfono de Rexford vibró. Lo siento, tengo que cogerlo. Podría ser importante. Se retiró al rincón más alejado de la tienda, hablando en voz baja. Marisol notó cómo le cambiaba la cara. Se volvió más animado, casi juguetón. Era la 5ª llamada importante en los últimos 3 días de luna de miel. En todas las ocasiones, Rexford se había apartado para hablar, aunque normalmente trataba asuntos de negocios delante de ella sin avergonzarse. ¿Ha encontrado algo interesante?, preguntó el anciano vendedor en un inglés entrecortado. Sí, este libro. Marisol señaló un delgado volumen. Ah, las amistades peligrosas. Las historias de traición siempre son relevantes, ¿no? Volvieron al hotel en silencio. Rexford estaba absorto en sus pensamientos y Marisol observaba a su marido, notando un nuevo nerviosismo en sus gestos. En el vestíbulo del Palazzo Contarini, Rexford se detuvo. Cariño, sube. Tengo que ultimar los detalles de nuestra excursión de mañana. Algo en su tono alertó a Marisol. Se dirigió al ascensor, pero en lugar de subir a su habitación, se quedó junto a la columna, observando a su marido. Rexford miró a su alrededor, claramente esperando a alguien,
luego dio un paso rápido hacia la biblioteca del hotel. Por impulso, Marisol le siguió, tratando de mantenerse a la sombra de las enormes sillas venecianas y las plantas. La biblioteca estaba vacía, pero un momento después se abrió la puerta y entró una mujer. Marisol la reconoció enseguida. Odelia Locke, una de las agentes literarias más poderosas de Nueva York. Alta, con el pelo platino impecablemente peinado, llevaba un traje que costaba más que los ingresos anuales de Marisol antes de casarse. Odelia había asistido a su boda. Mi agente y amiga, la había presentado entonces Rexford. Marisol recordó con qué frialdad Odelia le había estrechado la mano, disimulando a duras penas una mirada escéptica. «Estás loca». La voz de Odelia era apagada pero clara. Al mismo tiempo, «Odelia, cálmate», se acercó Rexford. «Nadie sospechará nada. Te quedas en casa de Daniel, a 20 minutos de aquí». «¿Y si se entera?» Rexford se rió, y esa risa hizo que Marisol se quedara helada. «Mi mujer es demasiado ingenua para enterarse, te lo aseguro. Cree en el cuento de hadas del amor de un editor famoso por una escritora desconocida. Es una historia clásica. Todo por un manuscrito». Podía oír la duda en la voz de Odelia. «No es solo un manuscrito. El lado oculto de la luna es lo que el mercado necesita ahora mismo. Un thriller psicológico con tintes feministas, escrito con una nueva voz. A los críticos les va a encantar. Y cuando consiga los derechos». «¿Estás segura de que tienes el contrato adecuado?» «Absolutamente. El acuerdo prenupcial me da el control de su propiedad intelectual. 6 meses después de que salga el libro, puedo vender los derechos de la película sin su participación. Ya hay estudios interesados». Marisol sintió náuseas en la garganta. Se le enfriaron las manos y le zumbaron los oídos. ¿Así que todo era mentira? ¿El cortejo, los cumplidos, las promesas de un futuro feliz? ¿Solo una forma de conseguir su romance? «¿Cómo le explicarás tus encuentros conmigo?», preguntó Odelia. «Le diré que estoy preparando una sorpresa para ella, negociando con una editorial francesa una traducción o algo así». Tomó la mano de Odelia. «Tenemos 2 horas. No las malgastemos hablando». Marisol retrocedió, temerosa de ser vista. En su cabeza solo latía un pensamiento: huir, esconderse, desaparecer. ¿Pero a dónde? En un país extranjero, sin dinero. Rexford había insistido en que todas las finanzas estaban en sus manos. En el ascensor se apoyó en la pared, intentando calmar su respiración. Las lágrimas le escocían los ojos, pero no dejó que se derramaran. Ahora no. Primero tenía que pensar. En la habitación, Marisol encendió su ordenador portátil. Abrió el archivo de la novela y se quedó mirando el texto, que ahora parecía una burla del destino. La heroína de El lado oculto de la luna, Elaine, se vengó de sus agresores creándose una nueva identidad y haciéndoles pagar por su traición. Elaine utilizaba las palabras como armas. Marisol se enderezó. Palabras, historias, algo en lo que siempre había sido fuerte. «Si quiere mi novela», pensó mirando el cursor parpadeante, «le daré una historia que nunca olvidará». Ella crearía un nuevo texto, un texto que se convertiría en su venganza, la venganza perfecta de una escritora. A través de palabras que destruirían la carrera de Rexford Wayland y revelarían su verdadero rostro al mundo. Marisol ha empezado a teclear las primeras líneas de su nueva novela, una novela sobre una traición que se convertiría en realidad. Marisol trabajó durante horas sin darse cuenta del tiempo. Sus dedos volaban sobre el teclado, derramando la amargura de la traición en una nueva trama. Este texto no iba a ser una repetición de su novela anterior. Sería algo más conmovedor, más personal, más revelador. Decidió llamarla Contraportada, la historia de una mujer que descubre una red secreta de engaños en el mundo editorial. El sonido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse. Rexford. «Siento llegar tarde». Tenía un aspecto impecable, ni rastro de una cita apresurada. «Me encontré con un viejo conocido y entablamos conversación sobre las nuevas tendencias en la edición de libros en Europa». Marisol cerró el portátil y miró a su marido. Ahora, sabiendo la verdad, vio algo que no había notado antes. La ligera falta de naturalidad de su sonrisa, la fingida calidez de sus ojos. Un juego, todo era un juego. «Nada», sonrió, sorprendida de lo fácil que le resultaba fingir. «Aproveché la oportunidad para trabajar en algunas ideas nuevas». «¿Una nueva novela?». Sus ojos brillaron con una codicia inconfesable. «Solo son bocetos». Se encogió de hombros con indiferencia. «Pero creo que puede ser interesante».
Asegúrate de enseñármelo cuando estés listo. Rexford se quitó la chaqueta. Aún podemos llegar a la cena. Durante la cena en la Caligina, Marisol estudió a su marido con nuevos ojos. ¿Cómo había podido pasar por alto aquella falsedad? Ahora cada gesto parecía calculado, cada palabra parte de un guión. Y luego le dije a Gilbert que su última novela no era lo bastante auténtica. Rexford contaba otra historia sobre su importancia en el mundo literario. Las ventas me dieron la razón. Marisol recordó lo hipnotizada que se había quedado con estas historias cuando lo conoció. Rexford Wayland, el creador de bestsellers. El hombre que podía elevar o destruir una carrera de escritor con una sola palabra. Ella le escuchaba con admiración, sin darse cuenta de que solo la estaba escogiendo como un manuscrito más, evaluando las posibles recompensas. «¿Qué te parece, querida?», preguntó él, dando un sorbo a su vino. «Creo que las historias más fascinantes son aquellas en las que la verdad es inesperada», respondió ella, mirándole directamente a los ojos. Algo en su mirada hizo que Rexford desconfiara por un momento. «¿Estás hablando de literatura o de la vida? ¿Hay alguna diferencia?», sonrió ella. «¿No es esa la magia de los libros? Reflejan la vida, y la vida a veces se lee como un libro». «Mi mujer es una filósofa», levantó la copa. «Por nuestro futuro, por la justicia», respondió Marisol mentalmente. Volvieron a la habitación hacia medianoche. Venecia, al otro lado de la ventana, brillaba con las tenues linternas que se reflejaban en el agua oscura de los canales. «¿Vas a madrugar mañana?», preguntó Marisol, viendo a Rexford consultar su correo electrónico en la tableta. «No, pero tengo una llamada programada a Nueva York sobre las 10. Dejó el portapapeles a un lado. «El negocio editorial no espera, ni siquiera cuando estoy de luna de miel». «Mentira», pensó Marisol. «Debe de tener una reunión con Odelia mañana». «Ya veo», cogió el libro de la mesilla de noche. «Puedo pasear sola, ver la ciudad». «Es una idea estupenda», asintió Rexford aliviado. «Estoy seguro de que te encantará la galería de la Academia. Hay una magnífica colección de cuadros venecianos». «Qué oportuno», asintió Marisol con fingido agradecimiento. Por la noche permaneció despierta durante largo rato, escuchando la respiración constante de su marido, que dormía a su lado. Qué fácil le resultaba mentir. ¿Siempre había sido así y ella no se había dado cuenta, cegada por sus propios sueños? Marisol recordó cómo se conocieron, su impetuoso romance, su proposición de matrimonio tras solo 4 meses de relación. «Me enamoré de tu mente, de tu talento, de tu alma», había dicho Rexford al ponerle el anillo en el dedo. ¿Y todo este tiempo había estado planeando robarle su propiedad intelectual? Se acordó de una conversación que había oído en su fiesta de compromiso. Odelia le preguntó a Rexford, «¿Estás seguro de que merece la pena?». Marisol había pensado entonces que la agente dudaba de su talento. Ahora todo adquiría un significado diferente. Estaban discutiendo las ventajas de un acuerdo disfrazado de matrimonio. Por la mañana, cuando Rexford acudió a su llamada de negocios, Marisol sacó su portátil. Tenía que comprobar si lo que había oído sobre el contrato era cierto. Encontró una copia de los documentos en el correo. Marisol había escudriñado el acuerdo prenupcial que había firmado antes de la boda, sin entrar en detalles. Efectivamente, había una cláusula que permitía a Rexford, como cónyuge más conocedor de la propiedad intelectual, gestionar los derechos de sus obras en beneficio de la familia. Con manos temblorosas, abrió el expediente con el contrato de edición. Lenguaje jurídico velado, pero lo esencial estaba claro. 6 meses después de la publicación, todos los derechos de las adaptaciones a la pantalla, las reimpresiones y las obras derivadas pasaban a la editorial. Marisol sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. 4 años de trabajo, cientos de noches sin dormir, su alma volcada en el papel, y todo eso iba a pasar a ser propiedad de un hombre que utilizaba el matrimonio para robarle. Recordó que durante los preparativos de la boda, Rexford había insistido en la urgencia, para llegar a tiempo a la temporada de primavera con tu libro. Ahora Marisol comprendía el verdadero motivo de la prisa. La primavera era el mejor momento para vender los derechos a las compañías cinematográficas. Miró el reloj. Eran casi las 11. Rexford había dicho que volvería a mediodía. Tenía tiempo para pensar. Su primer impulso fue hacer las maletas y desaparecer. ¿Pero a dónde? Sin dinero, sin apoyo. Además, ya había firmado los contratos. Aunque pusiera fin al matrimonio,
La editorial seguiría teniendo los derechos del libro. No, huir no resolvería el problema. Tenía que haber otra manera. Marisol se asomó a la ventana. Abajo, en las sinuosas calles de Venecia, los turistas correteaban entre edificios antiguos. La ciudad del engaño y la ilusión, la ciudad de las máscaras. Qué simbólico. Se oyeron pasos al otro lado de la puerta, y ella cerró rápidamente los documentos. Rexford entró, radiante y satisfecho de sí mismo. «¿Qué tal la llamada?», preguntó Marisol con una sonrisa inocente. «Productiva». Se quitó el reloj y lo dejó sobre la mesa. «La buena noticia es que tu libro está despertando mucho interés. Gemma, de marketing, sugiere que hagamos una gran presentación en cuanto volvamos». Marisol se estremeció interiormente ante su hipocresía, pero siguió interpretando el papel de esposa feliz. «Me parece estupendo. ¿Y la tirada?». «Lo normal para un recién llegado son 3.000 ejemplares», dijo con un gesto indiferente de la mano. «Pero si el libro sale bien, haremos una reimpresión». «¿3.000?». Marisol recordó su conversación antes de la boda. Prometió 5. «¿Y Odelia?», preguntó de repente. «¿Participará en la promoción?». Rexford se puso rígido por un momento, pero recuperó rápidamente la compostura. «Es posible. Es la mejor agente del mercado, aunque trabaja sobre todo con autores de renombre. Pero puedo hacer una excepción contigo», sonrió con aquella sonrisa especial que solía acelerarle el corazón. «Eres especial, después de todo. Especial», pensó Marisol con amargura. «Especialmente ingenua. Sabes», dijo, atreviéndose a dar el primer paso de su plan. «Se me ha ocurrido una idea para una nueva novela. Una historia completamente distinta, no como El lado de las sombras». El interés en los ojos de Rexford relampagueó al instante. «Depredador, calculador. Cuéntamela». Se sentó a su lado completamente concentrado en ella. «Es una historia sobre los entresijos del negocio editorial», empezó Marisol, observando atentamente su reacción. «Corrupción, manipulación de contratos, cómo los editores famosos engañan a los aspirantes a autores». Rexford se tensó ligeramente, pero mantuvo la sonrisa. «Suena provocativo, pero ¿a quién le interesaría? ¿A miles de aspirantes a escritores?». Marisol se encogió de hombros. «¿A los críticos amantes de las revelaciones? No será solo una novela, sino una confesión desde dentro». «Pero tú no eres una infiltrada», objetó él con un rastro de alarma en la voz. «Todavía no», sonrió ella. «Pero ahora que estoy casada con uno de los editores más poderosos de Nueva York, tendré acceso a la cocina interior. ¿No es estupendo?». Rexford se acercó al minibar y se sirvió un whisky. Su mano temblaba ligeramente, un pequeño detalle que Marisol no habría notado antes. «No creo que sea una buena idea», dijo finalmente. «Libros como ese podrían perjudicar tu carrera. La industria no perdona a los traidores». «La industria no perdona», pensó Marisol. «¿Y los maridos traidores?». «Quizá tengas razón», fingió pensar. «Tenemos que pensarlo detenidamente. Quizá debería comentar la idea con Odelia. Ella tiene tanta experiencia». «No», respondió Rexford demasiado apresuradamente. «Quiero decir que primero nos aseguremos de que el lado sombrío encaja bien. No hay necesidad de dispersarnos». Marisol asintió, fingiendo aceptar su consejo. Un plan empezó a formarse en su cabeza. Nítido, claro, despiadado. Un plan digno de la heroína de su novela. «Tienes razón, cariño», dijo en voz baja. «Es mejor concentrarse en lo que ya tenemos. El lado sombrío de la luna es solo el principio». Rexford se relajó, sin darse cuenta del significado oculto en sus palabras. Solo el principio de su caída. Por la noche fueron a un concierto en la Fenice. Marisol se sentó en un palco del antiguo teatro, escuchando a Vivaldi y observando el perfil de su marido en la suave iluminación. Extrañamente no sintió dolor ni angustia, solo una fría determinación. Quizás nunca le había amado de verdad. ¿Podría ser también que necesitara el estatus que le daba el matrimonio con un editor poderoso? Marisol se lo preguntó sinceramente y comprendió que no, que creía en su relación. Creía en su admiración por su talento, en su respeto por su trabajo. Después del concierto, pasearon por la Venecia nocturna. Rexford estaba animado, hablando de los planes para la feria del libro, de la gente influyente que le presentaría. «Y entonces tu carrera despegará de verdad», le dijo pasándole el brazo por los hombros. «Confías en mí, ¿verdad?». «Siempre», mintió Marisol, sonriéndole en la oscuridad. En la habitación del hotel, citó el cansancio
y se retiró al cuarto de baño. Cerró la puerta con llave, sacó el móvil y abrió la página de Odelia Locke en las redes sociales. La foto con la etiqueta geográfica del Hotel Danieli se había publicado hacía 3 horas, así que Rexford no había mentido. La amante se alojaba allí de verdad. Marisol recordaba haber visto a Odelia en veladas literarias mucho antes de conocer a Rexford. La mujer muralla, como la llamaban a sus espaldas, inflexible, impenetrable, dispuesta a destruir a cualquiera por su cliente. Llevaba décadas forjando su carrera. Su nombre era sinónimo de éxito. ¿Qué relaciona a esta mujer con Rexford?, pensó Marisol hojeando el perfil de Odelia. ¿Es solo un asunto de décadas? Examinó las publicaciones con más detenimiento, buscando pistas sobre el pasado de Odelia y Rexford. Sus nombres se mencionaban juntos a menudo, en artículos sobre acontecimientos relacionados con libros a partir de los años 2000. Fotografías antiguas los mostraban uno al lado del otro. Jóvenes, ambiciosos, hambrientos de éxito. Escalaban juntos, se dio cuenta Marisol. ¿Quizá tienen secretos en común? Era una pista. Todas las personas de éxito tienen esqueletos en el armario, sobre todo en el despiadado mundo de la edición de libros de Nueva York. Marisol respiró hondo y miró su reflejo en el espejo. Sus ojos brillaban con determinación, y sus labios formaban una fina línea. Ya no era la ingenua escritora que creía en los cuentos de hadas de las editoriales nobles. ¿Querían mi novela?, pensó al salir del cuarto de baño. Les daré una historia que no podrán rechazar. Rexford ya dormía, o fingía dormir. Marisol se acercó en silencio a la ventana. Ante ella se extendía Venecia, una antigua ciudad de intrigas, traiciones y represalias, el lugar perfecto para comenzar su propia historia de venganza. El sol veneciano apenas atravesaba las cortinas cuando Marisol abrió los ojos. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Rexford dormía de espaldas a la pared. Incluso dormido mantenía las distancias. Intentando no hacer ruido, se deslizó fuera de la cama y se acomodó en una silla junto a la ventana con su portátil. Un documento en blanco parpadeó ante ella, el comienzo de su nuevo plan. Toda historia empieza con la verdad, pensó Marisol para sí misma, y tecleó con determinación las primeras líneas. En el mundo editorial, todo empieza por la portada. Un bonito envoltorio que esconde una esencia indecorosa. Megan nunca pensó que se encontraría al otro lado de una brillante ilusión. Tecleó rápidamente, llenando el texto con detalles de conversaciones escuchadas, disfrazando hechos reales de ficción. La novela dentro de la novela era una técnica que siempre le había fascinado. 1 hora más tarde, Rexford se revolvió y Marisol dobló rápidamente el documento. «Buenos días», se estiró somnoliento. «¿Cuánto tiempo llevas despierto?» La inspiración llegó pronto, sonrió, mostrando una falsa serenidad. «¿En qué estás trabajando?» Su voz tenía la curiosidad profesional de un editor, siempre al acecho de un nuevo y lucrativo manuscrito. «Solo bocetos», respondió Marisol con evasivas. «Recopilando material para futuros proyectos». Mientras Rexford se duchaba, ella empezó a reunir todos los datos que conocía sobre Odelia Locke. Agente literaria con 20 años de experiencia, la licenciada en Columbia había empezado como asistente en Bloomsbury. Su lista de clientes incluía los nombres de prestigiosos ganadores de premios y autores de bestsellers. Marisol recordaba la primera vez que había conocido a Odelia, en la presentación de la novela de Diane Lambert en la librería Strand, hacía 3 años. Entonces Odelia, al enterarse de que Marisol escribía un thriller psicológico, comentó fríamente: «No es fácil abrirse paso en este género sin contactos». Ahora esas palabras cobraban un nuevo significado. Durante el desayuno, Marisol decidió el primer paso de su plan. «Rex, tengo que pedirte un favor», le sirvió una taza de café. «Me gustaría reunirme con Odelia para hablar de la posibilidad de promocionar el lado de las sombras entre editoriales extranjeras». Rexford se quedó helado con la taza en la mano. «¿No es eso asunto mío?» Sus cejas se fruncieron ligeramente. «Por supuesto», Marisol empleó su tono más suave. «Pero creo que si Odelia y yo podemos encontrar un terreno común, será en beneficio de todos. Eres un hombre ocupado, no puedes prestar atención a todos los detalles». Observó a su marido calcular sus opciones. Negarse es levantar sospechas. Decir que sí era arriesgado. «De acuerdo», decidió finalmente. «Sé que ahora está en Venecia. Puedo organizar un almuerzo mañana». «No hace falta», dijo Marisol con indiferencia. «Le escribiré yo misma».
Intercambiamos contactos en la boda, ¿recuerdas? El rostro de Rexford se contorsionó de preocupación por un momento, pero enseguida se recuperó. Como quieras. Pero no la aburras con historias sobre el proceso creativo. Odelia es pragmática, solo le interesan los números y la perspectiva. Y a ti también, pensó Marisol. Pero dijo en voz alta, seré muy concreta. Cuando Rexford se marchó a otra reunión de negocios, que Marisol sospechaba que era una cita con Odelia, abrió su correo electrónico. La carta tenía que estar compuesta a la perfección. Cada palabra tenía que desempeñar su papel. Estimada señorita Locke, espero que recuerde nuestro encuentro en mi boda con Rexford. Me gustaría discutir con usted la posibilidad de colaborar en un nuevo proyecto, independiente de mi contrato con Wayland Press. Se trata de una novela que he empezado a escribir aquí en Venecia. Una exploración del lado oscuro del negocio editorial, con un enfoque en la manipulación de los derechos de autor. Me doy cuenta de que es un tema delicado, así que preferiría discutir los detalles sin la participación de Rexford. Está demasiado cerca del material, si sabes a lo que me refiero. ¿Podríamos tomar un café en el Florian mañana a eso de las 15? Atentamente, Marisol Everhart Wayland. Al enviar la carta, Marisol se reclinó en la silla. El corazón le latía con fuerza. Recordaba que, 4 años atrás, estaba de pie en un pequeño piso de Queens, mirando fijamente otro rechazo de una editorial. A los 23 años, Marisol Everhart estaba llena de esperanza. Acababa de licenciarse en escritura creativa por la Universidad de Michigan. Trabajaba a tiempo parcial como editora en una revista en línea poco conocida y creía firmemente que su primera novela, una historia mística sobre la memoria hereditaria, conquistaría a los editores. No lo consiguió, ni al cabo de un mes, ni al cabo de un año, ni al cabo de 2. No vemos el potencial comercial, dice. Demasiado ecléctico para el mercado actual. Concepto interesante, pero la ejecución necesita refinarse. La forma del rechazo cambió, pero la cuestión seguía siendo la misma. Nadie quería su manuscrito. Marisol se mudó a Nueva York. Consiguió trabajo como ayudante en una pequeña editorial llamada Strickland Books. Le pagaban una miseria, pero adquirió una experiencia inestimable, la oportunidad de ver la cocina del negocio editorial desde dentro. Fue allí, clasificando el correo del editor jefe, donde empezó a notar un patrón. Se daba prioridad a los manuscritos con cartas de recomendación de autores conocidos, y la calidad del texto era a veces secundaria frente al potencial de marketing del autor. Vio como un joven culturista con 2 millones de seguidores en Instagram conseguía un contrato para un libro sobre alimentación sana, a pesar de que apenas sabía hilvanar 2 frases. Al mismo tiempo, una brillante novela de un anciano profesor de Baltimore fue rechazada con la anotación «autor no mediático». Por las noches, en su minúsculo piso, que compartía con 2 compañeras de piso, Marisol escribía una nueva novela. No para sí misma, sino para el mercado. Estudió los bestsellers, analizó las tendencias, calculó la longitud óptima de los capítulos. Así nació El lado oculto de la luna, una historia con un potencial de marketing ideal. Una protagonista femenina fuerte, profundidad psicológica, elementos de thriller, giros inesperados en la trama. Los 5 primeros agentes rechazaron el manuscrito. El 6º no respondió. El 7º ofreció un contrato, pero exigió que se reescribiera la mitad del libro, convirtiéndolo en una historia de amor. Marisol se negó. Aquella noche, sentada en su habitación del tamaño de un armario, pensó por primera vez en dejar de escribir. Quizá debería haberse centrado en una carrera editorial o abandonar por completo el negocio editorial. El teléfono sonó anunciando un nuevo correo electrónico. Una velada literaria en el café regular. La presentación de un libro de un autor de Strickland Books. Su asistencia era Wanting. En el lenguaje de sus superiores, eso significaba «Daffin». Marisol se puso el único vestido decente que había comprado de segunda mano y se fue a un café del Lower East Side. La presentación era aburrida, el autor narcisista, los aperitivos escasos. Marisol estaba escondida en un rincón, deseando poder irse pronto a casa, cuando oyó a 2 hombres hablando en la barra. «Ya conoces a Odelia. Ella nunca recomendaría un texto débil», dijo uno, alto, con un mechón de canas en el pelo oscuro. «Pero los thrillers femeninos de venganza están pasados de moda, Rexford», objetó el otro, más bajo y corpulento. «Después de Vanished, el mercado está sobresaturado. No es el tema, es la ejecución», dijo el hombre más alto con la seguridad de un hombre acostumbrado a que su opinión no sea cuestionada.
Lo importante es encontrar un autor con una voz fresca. El lector percibe la falsedad. Algo en sus palabras llamó la atención de Marisol. Sacó el manuscrito del lado de las sombras de su bolso. Siempre lo llevaba consigo, superstición. Y armándose de valor, se acercó a los hombres. Pido disculpas por la intrusión. Su voz temblaba traicioneramente. Oí por casualidad vuestra conversación y pensé, ¿tal vez le interesaría mi novela? El hombre corpulento resopló y se dio la vuelta. El alto, Rexford, le dirigió una mirada apreciativa. ¿Es usted el autor? Sí, soy Marisol Everhart. Trabajo en Strickland Books, pero estoy escribiendo una novela sobre una mujer que... Déjame adivinar, interrumpió con una leve risita. ¿Una mujer que se venga de sus maltratadores? Marisol se sonrojó. Sí, pero no en el sentido habitual. No utiliza la violencia, sino... ¿Manipulación psicológica? Volvió a interrumpir Rexford. No, Marisol se enderezó de repente. Utiliza la verdad. A veces es el arma más temible. Algo brilló en los ojos del hombre. ¿Interés? ¿Curiosidad? Buena frase. Le tendió la mano. Rexford Wayland, Wayland Press. A Marisol se le encogió el corazón. Rexford Wayland, uno de los editores más influyentes de Nueva York. ¿Tiene una tarjeta de visita?, preguntó. Solo una tarjeta de trabajo. Marisol sacó torpemente su tarjeta de ayudante de edición de Strickland Books. ¿Y el manuscrito? Rexford señaló con la cabeza la carpeta que tenía en las manos. Sí, los 3 primeros capítulos y la sinopsis. Le tendió los papeles intentando que no le temblaran las manos. Le echaré un vistazo. Cogió la carpeta con indiferencia. Pero no esperes una respuesta rápida. Tengo cientos de manuscritos que revisar. Por supuesto, asintió Marisol, tratando de ocultar su decepción. Una frase hecha que normalmente significaba date. Una semana después, recibió una llamada de un número desconocido. Marisol Everhart, Rexford Wayland, leí tu mensaje. Casi deja caer el teléfono. ¿Y qué piensas? Su voz sonaba antinaturalmente alta. Prometedor. Necesita una edición seria, pero es sólido. ¿Tienes la versión completa? Sí, mintió Marisol. En realidad, solo había escrito 5 capítulos de los 20 previstos. Envíamelo a mi correo electrónico privado. Y ven a la oficina de Wayland Press el viernes a las 14. Quiero discutir los detalles en persona. En 3 días escribió 7 capítulos más y elaboró un plan detallado para los restantes. El viernes, después de pedir hora libre en el trabajo, Marisol fue a la torre de cristal de Madison Avenue, donde se encontraba la editorial. El despacho de Rexford era impresionante. Enormes ventanales con vistas a Central Park, paredes forradas de libros encuadernados en piel, un antiguo escritorio de caoba. Siéntese, señaló la silla de enfrente. He leído todo lo que me ha enviado. Tiene usted talento, señorita Everhart. Se quedó paralizada, temerosa de creer lo que oía. Gracias, señor Wayland. Rexford, corrigió él. Dígame, ¿por qué trabaja de ayudante en una editorial de tercera? Tengo que pagar las facturas, dijo Marisol con sencillez. No se gana mucho dinero escribiendo, sobre todo al principio. Es una actitud inteligente, asintió él con aprobación. Muchos aspirantes a autores viven de ilusiones, pero tú no solo tienes talento, sino también una perspectiva realista. Es una combinación poco frecuente. La reunión duró 2 horas. Rexford hizo preguntas sobre el argumento, los personajes y las fuentes de inspiración. Marisol, por lo general reservada, empezó a hablar con libertad, a compartir sus ideas y sus dudas. Creo que podemos trabajar juntos, le dijo cuando ella se calló. Wayland Press está interesada en tu novela, siempre que la termines en 3 meses. ¿3 meses? Marisol tragó saliva. Es posible. Muy bien, se levantó Rexford, indicando que la reunión había terminado. Mi ayudante se pondrá en contacto con usted en relación con el contrato preliminar. En la puerta, añadió bruscamente. ¿Y la señorita Everhart? Deje a Strickland. Un talento de su calibre se merece algo mejor. Ella siguió su consejo al día siguiente. Durante los 3 meses siguientes, Marisol vivió de sus ahorros y escribió durante días enteros. Envió la versión final del manuscrito justo a tiempo. Una semana después, Rexford la invitó a cenar a Le Bernardin, uno de los restaurantes más caros de Nueva York. Para hablar del contrato, dijo. Pero la conversación,
Pasó rápidamente de los asuntos de negocios a los personales. Rexford habló de su trayectoria en el mundo editorial, de viajes a Londres y París, de autores famosos con los que había trabajado. Muchos escritores piensan que un libro está terminado en la última página del manuscrito, dijo, sirviéndole vino. Pero eso es solo el principio del viaje. La publicación, la promoción, los derechos cinematográficos, ahí es donde se decide el destino del libro. Y de su autor, añadió Marisol. Exacto, sonrió Rexford, y había algo de depredador en su sonrisa. Tienes suerte de haberme conocido. Voy a convertirte en una estrella. Aquella noche no mencionó el contrato, pero me pidió una segunda cita. El sonido de una carta entrante devolvió a Marisol a la suite veneciana. Odelia contestó, breve y seca. Señora Wayland, tengo una reunión programada para mañana a las 3. Puedo hacerle un hueco a las 5 en casa de Daniel. Espero que se dé cuenta de que cualquier colaboración debe ser aprobada por su editor, que, por feliz coincidencia, es su marido, O.L. Marisol sonrió. Odelia mordió el anzuelo. Había curiosidad en su respuesta, disfrazada de contención profesional. Rápidamente tecleó una respuesta. Señorita Locke, a las 5 de la tarde en casa de Daniel me parece bien. En cuanto a la aprobación de Rexford, estoy segura de que ambos sabemos que algunos proyectos es mejor mantenerlos en secreto hasta cierto punto, especialmente si involucran la cocina interna del negocio editorial. Tendré los primeros capítulos del manuscrito conmigo. Atentamente, M.E. Ahora quedaba preparar la reunión. Marisol abrió un nuevo documento y empezó a elaborar una lista de preguntas para hacerle a Odelia. Su conversación iba a ser no solo una exploración, sino también una recopilación de material para su álbum. Llamaron a la puerta, la criada con el cambio diario de toallas. Mientras la veneciana, tarareando algo para sí misma, cambiaba las sábanas del cuarto de baño, Marisol reflexionó sobre su plan. ¿Demasiado arriesgado? Tal vez. Pero la alternativa, aceptar la traición y perder los derechos de su propia obra, era inaceptable. El teléfono volvió a sonar. Rexford. Querida, llegaré tarde. Su voz sonaba sin aliento. Me he reunido con un viejo amigo de Random House y estamos discutiendo la posibilidad de un proyecto conjunto. Mentirosa, pensó Marisol. Tú y Odelia, en su habitación de hotel, discutiendo la mejor manera de joderme. Claro, tómate tu tiempo, respondió ella en voz baja. Estoy trabajando en el esbozo de una nueva novela. El tiempo pasa volando. Cuando terminó de hablar, Marisol volvió al portátil. Empezó a escribir un nuevo capítulo, sobre el encuentro de una joven escritora con un poderoso agente literario que resulta estar involucrado en el lado oscuro del negocio editorial. Las palabras fluían libremente, llenas de detalles de la vida real. La descripción de la fría sonrisa de Odelia en su primer encuentro, el brillo calculador de los ojos de Rexford, el olor de la cara colonia que usaba antes de las reuniones importantes. No se trataba solo de una novela, era un registro documental de la traición, revestido de forma literaria. Cada escena, cada diálogo tenía un prototipo en la realidad. Cualquiera que conociera a los participantes en este drama los reconocería fácilmente bajo nombres falsos. Cuando Rexford regresó aquella tarde, ya había escrito 3 capítulos y elaborado un esquema detallado de todo el libro. El título provisional, una novela editorial, era lo bastante trivial como para no despertar las sospechas de su marido, pero contenía una ironía que Marisol comprendió. La palabra «Dallas» tenía un doble sentido. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó Rexford, arrojando su chaqueta sobre el sillón. «Inspirador», cerró Marisol el portátil. «¿Qué tal la reunión?». «Productiva», se sirvió un whisky del minibar. «Tucker está interesado en coeditar una serie de memorias políticas. Buen dinero, riesgo mínimo». «Me pregunto», pensó Marisol, ¿estará ensayando sus mentiras de antemano o improvisando? «Me parece estupendo», sonrió. «Por cierto, he escrito a Odelia. Hemos quedado mañana». Rexford se quedó helado con el vaso en la mano. «¿Mañana?». Su voz sonaba tensa. «¿Dónde?». «En casa de Daniel», respondió Marisol con indiferencia, observando atentamente su reacción. «A las 17 en punto». «¿En casa de Daniel?», se atragantó con el whisky. «¿Por qué allí en particular?». Ella lo sugirió. Marisol se encogió de hombros con fingida indiferencia. «Supongo que era más conveniente para ella». «¿Por qué?». Rexford se dio la vuelta fingiendo buscar algo en su maletín. «Nada, solo es extraño que haya elegido un hotel en lugar de un café. Quizás se aloja allí».
sugirió Marisol en tono inocente. Tal vez, admitió Rexford a regañadientes. En cualquier caso, no le hables de honorarios. Ese es mi campo. Por supuesto, cariño. Marisol se acercó y lo besó en la mejilla, sintiendo el aroma del perfume ajeno. Solo quiero establecer un contacto profesional. No pudo dormir durante mucho tiempo aquella noche, repasando mentalmente los detalles de la próxima reunión. Odelia Locke era una rival peligrosa, experimentada, despiadada, acostumbrada a conseguir lo que quería. Pero Marisol tenía ventaja, el factor sorpresa y la capacidad de observar, recordar y analizar, las mismas cualidades que la convertían en una buena escritora. Creen que soy una palurda ingenua a la que es fácil engañar, pensó Marisol mientras miraba a su marido que dormía a su lado. Pero han olvidado lo más importante, yo creo historias, y en mis historias siempre triunfa la justicia. Por la mañana, Rexford anunció que tenía una reunión urgente. Pero estaré libre para comer, añadió, ajustándose la corbata frente al espejo. ¿Vamos a la academia? No creo que podamos llegar antes de mi reunión con Odelia, respondió Marisol. Prefiero ir de compras. Quiero comprar algo especial para mi reunión con tu importante agente. Rexford sacó la cartera y le entregó una tarjeta de crédito. Cómprate algo bonito, dijo con la mirada de un cónyuge generoso. Odelia aprecia el estilo. Cuando se marchó, Marisol fue de compras, pero no para comprarse un vestido. Necesitaba una grabadora, pequeña, discreta y con buena calidad de grabación. Encontró un modelo adecuado en una tienda de electrónica cerca de la Piazza San Marco. De vuelta al hotel, pasó el resto de la mañana revisando los capítulos de su nueva novela. El texto tenía que ser lo bastante convincente para interesar a Odelia, pero no tan revelador como para asustarla. El equilibrio entre la insinuación y la subestimación era un arte que Marisol dominaba a la perfección. Exactamente a las 16:30, empezó a prepararse para la reunión. Llevaba un estricto vestido negro que había comprado especialmente para los actos literarios de Nueva York. Lo bastante elegante para no parecer provinciana, pero sin pretensiones de lujo. Llevaba el pelo recogido en un moño y el maquillaje era mínimo. Tenía que parecer una escritora seria, no una frívola recién casada. Metió la grabadora en el bolsillo interior del bolso y comprobó 3 veces que funcionaba. En el último momento, decidió llevar consigo una copia impresa de los capítulos. La versión electrónica estaba en una memoria USB, pero Marisol conocía el poder del texto tangible. Las páginas que se podían hojear tenían un poder de persuasión especial. El Hotel Daniel A. estaba a 5 minutos a pie de la Piazza San Marco, el antiguo palacio del siglo XIV, transformado en uno de los hoteles más lujosos del mundo, se alzaba sobre la laguna, reflejándose en sus oscuras aguas. Marisol llegó 10 minutos antes de lo previsto, un movimiento táctico que le permitió acomodarse en el lugar. Eligió una mesa en el bar del vestíbulo con buenas vistas a la entrada y pidió un agua mineral. A las 17 en punto, Odelia Locke entró en el vestíbulo, alta, delgada, con un traje crema inmaculado. Llevaba el pelo platino peinado con un estilo elaborado que resaltaba sus rasgos aristocráticos. Marisol observó que la agente tenía un aspecto impecable, sin rastro de su reciente reunión de negocios con Rexford. Odelia la vio enseguida, como si supiera dónde mirar. Caminaba con seguridad y su mirada la evaluaba. Señora Wayland, le tendió la mano para un apretón formal. Espero no haberla hecho esperar. En absoluto, Marisol señaló la silla de enfrente. Gracias por dedicarme su tiempo. Odelia se sentó, hizo un gesto al camarero y pidió un martini con una aceituna. En sus movimientos se percibía una seguridad perfeccionada durante décadas. Así que, fue al grano sin preámbulos. Has mencionado un nuevo proyecto no relacionado con tu contrato en Wayland Press. Debo advertirle que podría ser legalmente problemático. Marisol encendió la grabadora que llevaba en el bolso y sonrió suavemente. Solo si Rexford se entera antes, sacó una carpeta de manuscritos. Mi nueva novela explora el tema de la corrupción en el mundo editorial, contratos ficticios, manipulación de los derechos de autor, connivencia entre editores y agentes, cosas que todo el mundo sabe, pero que nadie dice en voz alta. Odelia aceptó la carpeta, pero no la abrió. Sus ojos, fríos y calculadores, estudiaron a Marisol. ¿Y por qué decidiste acudir a mí? Porque eres la mejor, respondió Marisol con sencillez.
Y porque, en cierto modo, también eres una infiltrada. Has visto el lado oscuro del negocio. Odelia abrió lentamente la carpeta y pasó los ojos por la primera página. Sus cejas temblaron débilmente. ¿Una novela editorial? Es un título transparente. Un título de trabajo, explicó Marisol. Pero simbólico, ¿no crees? El romance como género y el romance como relación son dos caras de la misma moneda. Odelia hojeó varias páginas, deteniéndose en párrafos clave. Marisol observó el más mínimo cambio en su rostro, la ligera compresión de sus labios, la dilatación casi imperceptible de sus pupilas. Es explícito, dijo finalmente Odelia cerrando la carpeta. Quizá demasiado explícito. Algunas personas podrían considerarlo difamatorio. Solo si se reconocen, se inclinó Marisol. Pero es una obra de ficción. Cualquier parecido con personas reales es coincidencia, como dice la cláusula de exención de responsabilidad. No siempre funciona. Odelia dio un sorbo a su martini. Sobre todo cuando los detalles son demasiado reconocibles. ¿Cómo es la relación entre el editor y su agente?, preguntó Marisol inocentemente. ¿O las maquinaciones del contrato de un nuevo autor? Odelia se quedó paralizada. Algo parecido al miedo brilló en sus ojos, pero se controló rápidamente. No sé a qué te refieres. Yo creo que sí, sonrió Marisol. Pero podemos fingir que no. Al fin y al cabo, a los dos se nos da bien crear ficción convincente, ¿no? Hubo una pausa. Las dos mujeres se miraron, una con años de experiencia en la manipulación, la otra con una determinación recién descubierta. ¿Qué queréis?, preguntó Odelia. Cooperación, respondió Marisol. Quiero que representes la novela, sin que Rexford lo sepa. Por el momento. Eso no es posible. ¿Por qué no? ¿Porque te acuestas con mi marido? Marisol lo dijo en voz baja, sin emoción, como una afirmación de hecho. Odelia palideció, pero mantuvo la compostura. Porque es un incumplimiento del contrato que firmaste con Wayland Press, apartó la carpeta. Y porque no hago reportajes escandalosos. ¿No? Marisol enarcó una ceja. ¿Y las memorias de Catherine Devereux? A puerta cerrada en el mundo editorial, el libro que presentaste hace 3 años. ¿Exponía el sexismo y el acoso en HarperCollins? Eso fue diferente, dijo Odelia con inseguridad. ¿Algo que no te implicara personalmente? Marisol negó con la cabeza. Señorita Locke, no le estoy sugiriendo que participe en el escándalo. Le sugiero que lo controle. O bien esta novela saldrá a la luz con su ayuda, con pulcritud y profesionalidad. O extractos de ella aparecerán en blogs literarios, Twitter, foros de aspirantes a escritores. ¿Adivina qué opción es preferible? Odelia guardó silencio durante largo rato, golpeando la mesa con su dedo manicurado. Está jugando a un juego peligroso, señora Wayland, dijo al fin. Rexford no es un hombre que perdone la traición. Yo tampoco, replicó Marisol con sencillez. Lee el manuscrito hasta el final. Hay un giro interesante en el final, donde la heroína no solo desenmascara a los ladrones, sino que ocupa su lugar. Se convierte en una nueva agente, un cambio de juego. Odelia la miró con renovado interés. No eres la chica ingenua que trajo a la boda. Nunca lo fuiste, se levantó Marisol. Tienes 2 días para pensártelo. Luego empezaré a actuar por mi cuenta. Se dirigió a la salida, sintiendo la mirada penetrante de Odelia a su espalda. Se dio la vuelta en la puerta del hotel. La agente estaba sentada, inmóvil, mirando la carpeta del manuscrito como una bomba de relojería. El primer paso estaba dado. Ahora solo quedaba esperar el de vuelta. Aún no había salido el sol sobre los tejados venecianos cuando Marisol se despertó. Rexford dormía plácidamente a su lado, sin saber que su mujer había pasado la noche poniendo una mina terrestre a su matrimonio y a su carrera. Marisol salió silenciosamente de la cama, cogió su portátil y se asomó al balcón. Antes del amanecer, Venecia estaba envuelta en niebla, lo que daba a la ciudad un aspecto fantasmagórico, el escenario perfecto para lo que estaba a punto de hacer. Bajo el seudónimo de Else Morton, Marisol registró una nueva cuenta en el popular foro literario Writer Unleashed. Sabía que muchos editores y literatos navegaban por el sitio en busca de nuevos cotilleos del sector. Información privilegiada. ¿Una famosa editorial neoyorquina falsifica los informes de ventas? Según algunas fuentes, Wayland Press falsea sistemáticamente las cifras de circulación de los autores de segunda fila, desviando los beneficios a proyectos especiales. La redacción era perfecta, lo suficientemente específica como para despertar sospechas,
pero sin hacer acusaciones directas que pudieran dar lugar a una demanda por difamación. Envió un segundo mensaje a la bandeja de entrada anónima de un columnista literario del New York Times, insinuando un conflicto de intereses entre el director de Wayland Press y un destacado agente literario cuyos clientes reciben contratos desproporcionadamente lucrativos. ¿No puede dormir? La voz de su marido la hizo estremecerse. Me he despertado inspirada, respondió ella sonriendo. Trabajando en nuevas ideas. Rexford se estiró y bostezó. ¿Qué tal la reunión con Odelia? Se me olvidó preguntar ayer. Marisol reprimió una risita, recordando que se le había atornado al preguntar por qué había estado esperando frenéticamente una llamada de la propia Odelia. Productiva, utilizó su palabra favorita. Estaba interesada en mi nuevo proyecto. ¿Nuevo proyecto? Sus cejas se alzaron ligeramente. No dijiste que tuvieras nada concreto en mente. Por ahora es solo un esbozo, dijo Marisol con un gesto despreocupado de la mano. Una historia sobre los entresijos del negocio editorial. Odelia pensó que podría interesar a cierto público. Rexford se puso tenso, pero intentó disimular su preocupación. Me sorprende que no lo comentara conmigo. Al fin y al cabo, soy su editor. Hablábamos en teoría, le tranquilizó Marisol. Por cierto, mencionó a un tal Marcus Bellington de Bloomsbury. Dijo que también está ahora en Venecia y que le gustaría conocerte. ¿Algo sobre un proyecto juntos? Era una mentira descarada. Marisol sabía que Marcus Bellington, redactor jefe de una editorial rival, era enemigo de Rexford desde hacía mucho tiempo, tras el escandaloso robo de un autor superventas. ¿Bellington? Rexford arrugó la nariz. No entiendo por qué Odelia se junta con ese... ¿Qué había dicho exactamente? Que se alojaba en el Gritty Palace y que le gustaría hablar de algún tipo de asociación. Marisol se encogió de hombros inocentemente. Creía que lo sabía. No, se levantó Rexford, claramente alarmado. Odelia no me ha dicho nada. Es extraño. Quizá quería darme una sorpresa, sugirió Marisol. ¿O tiene algo que ver con el contrato del que hablasteis la semana pasada? Rexford se volvió bruscamente hacia ella. ¿Qué contrato? No lo sé exactamente, fingió confusión Marisol. Te oí hablar con ella por teléfono antes de irte. Algo sobre nuevas condiciones y porcentajes. Estaba aludiendo deliberadamente a su última conversación de negocios, pero la redacción era lo bastante vaga como para hacerle preguntarse si Odelia había hablado de su propio acuerdo con otra persona. Tengo que hacer una llamada. Rexford cogió el teléfono y salió al balcón, cerrando la puerta con fuerza. Marisol pudo ver a través del cristal cómo gesticulaba nerviosamente, hablando con alguien. Sombras de preocupación e irritación recorrían su rostro. Se había sembrado la primera semilla de la duda. Después del desayuno, Rexford anunció que tenía que reunirse con un socio de negocios. En cuanto la puerta se cerró tras él, sacó el teléfono y marcó el número de Odelia. ¿Señora Wayland? Había tensión en su voz. ¿A qué debo el honor? Llamo para avisarle, dijo Marisol en voz baja y clara. Rexford va de camino a verte. Está muy preocupado por tus contactos con Marcus Bellington. ¿Qué contactos?, preguntó Odelia confundida. Hace más de un año que no hablo con Bellington. ¿De veras? Marisol fingió sorpresa. Qué raro. Rexford está convencido de que ustedes dos traman algo a sus espaldas, algo relacionado con los contratos de sus escritores clave. Hubo una pausa, durante la cual Marisol casi podía ver los pensamientos que daban vueltas febriles en la cabeza de Odelia. Esto es absurdo, dijo por fin la agente. Siempre he sido leal a Rexford. Eso es lo que he dicho, le aseguró Marisol. Pero parecía muy disgustado. Mencionó algo sobre renegociar los términos de la cooperación. Pensé que debías saberlo. Gracias por el aviso, replicó Odelia con frialdad. Pero a Rexford y a mí nos irá bien solos. Por supuesto, asintió Marisol. Por cierto, casi he terminado los nuevos capítulos de la novela. Son muy explícitos, sobre todo la escena en la que la agente traiciona a su cliente por el amante de su editor. Oyó a Odelia tomar aire bruscamente. He leído los primeros capítulos. La voz de la agente sonaba tensa. Es fuerte, pero arriesgado. La vida está llena de riesgos, dijo Marisol filosóficamente. Sobre todo en nuestro negocio. Por cierto, ¿sabías que Writer Unleashed tiene una denuncia anónima sobre fraude financiero en Wayland Press? ¿Qué?
Odelia parecía realmente sorprendida. «Oh, solo rumores», respondió Marisol con indiferencia. «Pero ya sabes cómo es esto. No hay humo sin fuego. Adiós, señorita Locke. Que tenga un buen encuentro con mi marido». Marisol abrió el portátil y siguió trabajando en la novela. En nuevos capítulos, la heroína, la joven escritora Leah Montgomery, iba descubriendo que su marido, el poderoso editor Richard Walters, no solo la engañaba con la agente Octavia Lovelock, sino que planeaba un plan fraudulento para hacerse con los derechos de su libro. Marisol no ahorró detalles, describiendo el funcionamiento interno del negocio editorial. Reuniones privadas para decidir el destino de los autores, manipulación de contratos, cláusulas ocultas escritas en letra pequeña. Todos los hechos eran ciertos. Todos los trucos descritos se utilizaban realmente en la industria. Al mediodía, había terminado 3 nuevos capítulos y los había enviado por correo electrónico a Odelia con una breve nota. Nuevo material. Creo que te interesarán las escenas en las que Octavia habla de las condiciones especiales del contrato de Leah con Richard. ¿Tienes curiosidad por saber cuánto de eso refleja la realidad? 20 minutos después, Rexford regresó a la sala, sombrío, con los labios apretados. ¿No fue la reunión según lo previsto?, preguntó Marisol inocentemente. No, replicó él. Las circunstancias han cambiado. Me temo que habrá que aplazar el viaje a Murano. Tengo algunos asuntos de negocios. ¿Algo serio?, lanzó una mirada de preocupación. Rexford vaciló, claramente reacio a compartir detalles. Solo un malentendido con un socio. No es nada grave. Espero que no sea con Odelia. Marisol mencionó su nombre deliberadamente, observando la reacción de su marido. Su rostro tembló. ¿Qué te ha hecho pensar eso? No lo sé. Se encogió de hombros. Es que ayer, cuando nos conocimos, parecía tensa. Mencionó algo sobre reevaluar sus prioridades. Pensé que podría tener algo que ver con su relación de negocios. ¿Qué dijo exactamente? La voz de Rexford sonaba un poco ansiosa. No lo recuerdo exactamente. Marisol puso cara pensativa. Algo sobre nuevas oportunidades y que la lealtad debía recompensarse como es debido. No presté mucha atención. Pensé que solo era una charla de negocios. Rexford se apartó de la ventana, con los hombros tensos. Por la noche, cuando por fin se durmió, Marisol cogió con cuidado su teléfono y miró los mensajes recientes. El intercambio con Odelia confirmó su presentimiento. Había tensión entre ellos. Rexford le había exigido explicaciones por sus contactos con sus competidores. Odelia había respondido con evasivas, aludiendo a información inesperada sobre sus prácticas comerciales. A la mañana siguiente recibió una sorpresa. Una carta de Odelia solicitando una reunión urgente. Tenemos que hablar de tu asunto. No se trata de una conversación telefónica. El Florian, a las 11 de la mañana. En el famoso café veneciano, Odelia esperaba en una mesa de la esquina, golpeando nerviosamente con los dedos su taza de expreso. «Es usted una mujer peligrosa, señora Weyland», dijo en lugar de saludarla. «Solo una escritora con buena imaginación», se sentó Marisol frente a ella. «Su imaginación está causando graves problemas», se adelantó Odelia. «Rexford sospecha que estoy en connivencia con Bellington, y he estado recibiendo extrañas llamadas de periodistas preguntando por mi relación especial con mis clientes». «¡Qué casualidad!», dijo Marisol inocentemente. «No juegues conmigo», siseó Odelia. «Llevo 20 años en este negocio. Reconozco la manipulación cuando la veo. Entonces debes admirar mi habilidad», sonrió Marisol. «No reconociste la manipulación de Rexford cuando decidió casarse conmigo por los derechos del libro». Odelia se quedó paralizada, con el rostro pétreo. «¿Te lo había dicho?» «No», dijo Marisol negando con la cabeza. «Oí por casualidad su conversación en la biblioteca del hotel. Mi mujer es demasiado ingenua para saber nada, se lo aseguro», citó Rexford. «Bastante presuntuoso por su parte, ¿no cree?» Odelia parecía realmente sorprendida. «Y en vez de hacer una escena, ¿has organizado todo esto? ¿Organizado todo esto?», hizo un círculo imaginario con la mano, aparentemente refiriéndose a las intrigas de los últimos días. «Soy escritora, señorita Locke», respondió Marisol con sencillez. «No creamos escenas, creamos historias». De repente, Odelia se echó a reír, una risa corta y casi encantada. «¿Sabe?», dijo dando un sorbo a su café.
Rexford ha encontrado realmente un talento, pero no el que esperaba. ¿Has leído los nuevos capítulos?, preguntó Marisol. Sí, asintió Odelia. Son brillantes, brutales, despiadados y tan malditamente ciertos. Va a ser una bomba. Entonces, ¿estás preparada para presentar esta novela? Con una condición. Odelia se inclinó más cerca. Quiero asegurarme de que no soy el único objetivo. Si vas a sacar a la luz el lado oscuro del negocio editorial, atácalos a todos. ¿A todos?, intervino Marisol. No creerás que Rexford es el único que juega sucio, ¿verdad? Odelia sonrió torcidamente. En este negocio, todo hombre poderoso tiene esqueletos en su armario, incluidos Bellington, Harrison en Random House e incluso tu antiguo jefe en Strickland. ¿Quieres que haga un fuego cuadrado? Marisol sonrió. Exacto, asintió Odelia. Entonces no sería solo la venganza de una esposa infiel, sino una obra literaria seria que pondría al descubierto problemas sistémicos. Y nadie podría reclamarme personalmente por presentar un libro así. Marisol se lo pensó un momento. La propuesta era razonable. Convertía su venganza personal en un proyecto literario con sentido. Estoy de acuerdo, dijo al fin. Pero Rexford seguirá llevándose la peor parte. Naturalmente, Odelia terminó su café. Tengo material que podría serle útil. Documentos sobre algunos negocios turbios de Wayland Press en los últimos 5 años. ¿Estaría dispuesta a compartirlo? Marisol se sorprendió. ¿Es tu amante? Odelia sonrió. Lo era, pero su marido cometió el error de cuestionar mi lealtad. Y en nuestro negocio no hay nada peor que la desconfianza entre socios. Marisol se sintió satisfecha de que su plan hubiera funcionado incluso mejor de lo que esperaba. No solo había sembrado la discordia entre Rexford y Odelia, sino que había convertido a esta última en una aliada. ¿Cuándo puedo conseguir esos documentos? Mañana, se levantó Odelia. Una cosa más, señora Wayland. He hablado con Diana Mercer de The Atlantic. Está interesada en el concepto de su novela. Quiere publicar un extracto en el número de septiembre. ¿The Atlantic? Marisol no podía ocultar su sorpresa. Una de las revistas literarias más prestigiosas de Estados Unidos. Exacto, sonrió Odelia, sincera por primera vez. Como te he dicho, tienes mucho talento. Sería una pena no aprovecharlo al máximo. Cuando la agente se marchó, Marisol pidió champán. Su plan estaba funcionando a la perfección. No solo vengarse de Rexford, sino lanzar una verdadera carrera como escritora, sin manipulaciones ni engaños, solo utilizando su talento. Levantó la copa y miró las burbujas espumosas. Por la edición de la realidad, brindó mentalmente. La Feria del Libro de Nueva York zumbaba como una colmena alborotada. Habían pasado 3 semanas desde su regreso de Venecia, y Marisol estaba de pie frente al espejo del camerino, preparándose para la actuación más importante de su vida. 5 minutos para empezar, señora Wayland, anunció la asistente al asomarse por la puerta. Gracias, Carrie. Marisol se ajustó el cuello de su chaqueta color crema, un traje estricto, maquillaje mínimo, el pelo recogido en un moño. El aspecto de una escritora seria, no el de una frívola recién casada. Las últimas 3 semanas habían sido intensas. De vuelta en Nueva York, Rexford se sumergió en el trabajo, tratando de neutralizar los rumores que se habían extendido sobre su editorial. Marisol, en el papel de esposa solícita, trabajaba paralelamente en la finalización de la novela, que recibió el título definitivo de Tinta y Poder. Odelia cumplió su palabra proporcionando documentos sobre los dudosos manejos de Wayland Press. Con su ayuda, Marisol hizo de su novela no solo una venganza personal, sino un examen en profundidad de la corrupción en el negocio editorial. Y como Odelia había prometido, se había aceptado la publicación de un extracto en The Atlantic. El número salía mañana, justo después de la presentación de hoy. Una presentación de la que Rexford no sabía nada. La puerta se abrió y Odelia entró, impecable con un traje gris y su característico collar de perlas al cuello. ¿Lista para dar la campanada?, preguntó mirando a Marisol. Más que preparada, asintió Marisol. ¿Está Rexford? En primera fila, sonrió Odelia. Cree que ha venido a presentar su nueva serie de memorias sobre Hollywood. Lo invité personalmente, diciendo que era importante restaurar la reputación de la editorial. Aún no le había llegado ningún rumor sobre nuestro enfriamiento. El plan era impecable. Odelia, interesada en la novela sensacionalista y ahora ya enfrentada a Rexford, organizó una presentación del supuesto nuevo proyecto Wayland Press.
Al acto estaban invitadas todas las personas influyentes del mundo literario de Nueva York, críticos, editores, periodistas. El público perfecto para lo que Marisol se traía entre manos. ¿Está llena la sala?, preguntó revisando las notas de su portapapeles. Llena, asintió Odelia. Fu del New Yorker, Libby del Times, toda la élite literaria. Incluso Bellington apareció, al parecer para saborear los problemas de su rival. Marisol respiró hondo, ordenando sus ideas. En 3 semanas, la tímida escritora que había sido engañada por su marido había perdido todo rastro de sí misma. Se había vuelto fría, calculadora, concentrada en su objetivo. Es la hora. Odelia miró el reloj. Marisol subió al escenario entre aplausos corteses. Los focos la cegaron un poco, pero enseguida encontró a Rexford. Estaba sentado en el centro de la primera fila, seguro de sí mismo y engreído. A su lado estaban los redactores jefe de su editorial, críticos, periodistas, un blanco perfecto. Buenas noches, comenzó Marisol. Gracias a todos por venir a la presentación del nuevo proyecto. Un proyecto que espero que cambie nuestra forma de pensar sobre la literatura contemporánea y el negocio editorial. Hizo una pausa. La portada apareció en la gran pantalla detrás de ella, la silueta negra de un tintero del que brotaban las palabras que formaban el título. Tinta y poder. Mi nueva novela, continuó Marisol, explora el lado oscuro del mundo literario. Un mundo en el que la manipulación, el engaño y la explotación del talento se esconden tras bellas portadas y brillantes presentaciones. Vio a Rexford dar un paso adelante, con el rostro congelado por una intensa confusión. Permítame leer un breve pasaje. Marisol abrió el portapapeles. Capítulo 3. Un matrimonio rentable. Richard la miró al otro lado de la mesa del restaurante, una joven e ingenua escritora de ojos ardientes. Esto va a ser fácil, pensó. Casarse, conseguir los derechos del libro y divorciarse dentro de 1 año o 2 con un pretexto plausible. Para entonces, los derechos de autor de la adaptación cinematográfica estarán en su bolsillo. Por nuestra futura cooperación, dijo en voz alta, levantando su copa de champán. Por mi próxima victoria, añadió mentalmente. Lo que Richard no había considerado era que detrás de la mirada embelesada de Leah había una mente aguda capaz de ver a través de su juego impecablemente ensayado. Marisol levantó la vista. Rexford se había puesto pálido, con los dedos clavados en los reposabrazos de su silla. Ella lo miró y continuó. Mi mujer es demasiado ingenua para saber nada, se lo aseguro, le dijo Richard a su amante, una influyente agente literaria. Ella cree en el cuento de hadas del amor de un editor famoso por una escritora desconocida. Es una historia clásica. ¿Y todo por un manuscrito?, preguntó Octavia dubitativa. No es solo un manuscrito. 6 meses después de que salga el libro, podré vender los derechos cinematográficos sin su participación. El acuerdo prenupcial está perfectamente redactado. Se hizo el silencio en la sala. Marisol podía ver a los periodistas tomando notas frenéticamente, a los críticos intercambiando miradas significativas. Rexford, congelado en su silla, parecía haber recibido un golpe en la respiración. Es, por supuesto, una obra de ficción, continuó Marisol con una leve sonrisa. Pero se basa en un estudio minucioso de prácticas reales en el negocio editorial. Prácticas que habían permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. Pasó la página y leyó otro pasaje. Cómo las editoriales manipulan los informes de ventas. Cómo agentes y editores se confabulan para engañar a los autores. Con cada palabra, el rostro de Rexford se volvía cada vez más pálido. Mañana se publicará un amplio extracto de la novela en The Atlantic, anunció Marisol. Y la versión completa saldrá a la venta dentro de 1 mes. La editorial es Random House. Un murmullo recorrió la sala. Random House es el principal competidor de Wayland Press. Además, añadió Marisol, mirando directamente a Rexford, me enorgullece anunciar que mi primera novela, El lado oculto de la luna, será reeditada por la misma editorial, con un nuevo contrato que garantiza unas condiciones justas para el autor. Ese fue el golpe definitivo. Rexford se levantó de un salto de su asiento, pero enseguida se dio cuenta de que todas las miradas estaban puestas en él. Se hundió lentamente en su silla con el rostro contorsionado por la rabia impotente. Creo que es un buen momento para hacer preguntas, sugirió Marisol con calma. Un bosque de manos se alzó en la sala.
El primero fue un periodista del New York Times. Señora Wayland, ¿su novela está basada en una experiencia personal? Todos los escritores se inspiran en la realidad, respondió diplomáticamente. Pero Tinta y Poder es el resultado de años de observación de la industria editorial, entrevistando a docenas de autores, editores y agentes. Es una experiencia colectiva, no solo mía. ¿Cómo reaccionó su marido, director de Wayland Press, ante el contenido de la novela?, preguntó otro periodista. Marisol se volvió hacia Rexford con una sonrisa inocente. Creo que es mejor que se lo pregunte directamente a él. Está aquí en primera fila. Todas las cabezas se volvieron hacia Rexford. Los flashes de las cámaras iluminaron su rostro contorsionado por la rabia. Intentó mantener la compostura y forzó una sonrisa. Aún no he leído toda la novela, dijo con voz de palo. Pero como editor, siempre aliento la expresión creativa. Incluso si esa expresión pone al descubierto prácticas deshonestas en su propia editorial, aclaró el periodista. Rexford se sonrojó, pero antes de que pudiera replicar, Marisol volvió a captar la atención del público. ¿Saben qué es lo más importante en literatura?, dijo. La verdad. Incluso en las obras de ficción, buscamos la verdad profunda, emocional. Eso es lo que he aprendido tras años intentando que me publiquen, tras meses trabajando como ayudante editorial, tras observar el negocio editorial desde dentro. Hizo una pausa y miró directamente a Rexford. Algunas personas utilizan las palabras para manipular y engañar. Yo prefiero usarlas para revelar la verdad. Y resulta que hay demanda de verdad. En ese momento, Rexford no pudo soportarlo más. Se levantó de un salto de su asiento y con paso rápido se dirigió a la salida. Los murmullos corrían por el auditorio. Las cámaras de los teléfonos móviles hacían clic. Su huida pública fue otro clavo en el ataúd de su reputación. ¿Tiene planes para una secuela?, preguntó un crítico de The New Yorker. Ahora mismo estoy centrada en terminar este proyecto, respondió Marisol. Pero creo que el mundo literario ofrece material inagotable para la creatividad, sobre todo su lado oscuro. Cuando terminaron las preguntas, Marisol bajó al vestíbulo, donde la esperaba un grupo de periodistas. Por el rabillo del ojo, vio a Odelia hablando con representantes de grandes editoriales. Un trato tras otro, un contacto tras otro. La agente ya estaba sacando partido de la situación. Señora Wayland, se le acercó una elegante mujer de mediana edad. Diane Mercer, Atlantic. Estupenda presentación. El número de mañana será una sensación. Gracias por su apoyo, contestó Marisol con sinceridad. ¿Sabe? Diana bajó la voz. Llevo 30 años en este negocio y nunca había visto una venganza literaria tan elegante. Normalmente las esposas infieles tienen escándalos o pleitos, pero utilizar tu propio talento no solo para vengarte, sino para labrarte una carrera. Es brillante. Marisol sonrió. Solo seguía la vieja regla del escritor. Escribe sobre lo que sabes. Al salir del edificio de la feria, respiró profundamente el aire fresco del atardecer en Manhattan. Su teléfono vibraba con notificaciones. Periodistas, agentes, editores, todos querían hablar con la nueva sensación del mundo literario. Entre los mensajes había uno de Rexford. Te arrepentirás. Destruiré tu carrera. Marisol respondió con calma. Demasiado tarde. Mañana todos los documentos sobre las maquinaciones de Wayland Press estarán en manos de la fiscalía. Te sugiero un divorcio amistoso y una división de bienes. O te arriesgas a perder no solo tu reputación, sino también tu libertad. No hubo respuesta. El taxi se detuvo junto al bordillo. Marisol se sentó en el asiento trasero y dio la dirección del pequeño piso de Brooklyn que había alquilado hacía una semana. Sabía que nunca volvería al lujoso apartamento de Rexford. Su venganza se había consumado. No con gritos y escándalos, sino con palabras tan precisas y afiladas como un bisturí. Palabras que había puesto al servicio de la verdad. Y en el proceso, Marisol no solo se vengó, sino que encontró su verdadera voz como escritora. El lado oculto de la luna ya le pertenecía, al igual que su futuro. El epílogo llegó un año después. Tinta y Poder encabezó la lista de los libros más vendidos del New York Times durante 12 semanas. Los derechos cinematográficos se vendieron a un gran estudio. Rexford Wayland, tras una serie de artículos sobre fraudes financieros en su editorial, se vio obligado a vender una participación mayoritaria en Wayland Press y a abandonar Nueva York. Odelia Locke, que consiguió distanciarse a tiempo del escándalo,
Siguió siendo una de las principales agentes literarias, aunque muchos en la industria especularon sobre su papel en la caída de Wayland. Y Marisol Everhart, ya sin el apellido de su exmarido, fue contratada para escribir una trilogía sobre los bastidores de varias industrias: editorial, cinematográfica y política. Su buen ojo, su talento narrativo y su experiencia personal han creado un nuevo subgénero de novelas de denuncia basadas en información privilegiada. Cada historia tiene una verdad, escribió en el prólogo de su segundo libro. A veces hay que sufrirla, a veces hay que conquistarla, pero un verdadero escritor nunca dejará que las mentiras de otro ahoguen su voz.